Hola, ¿qué tal? Hablaremos de los sistemas de comunicaciones presentes y futuros, pero antes de empezar con el tema, debemos de tener en cuenta que es un sistema de comunicaciones. El objetivo principal de un sistema de comunicaciones es transferir información de un lugar a otro. Por consiguiente, se puede decir que las comunicaciones son la transmisión, recepción y procesamiento de la información entre dos o más lugares. Para que la transferencia sea efectiva de la información entre dos puntos debe existir cuatro componentes esenciales. 1. Un dispositivo de transmisión. 2. Mecanismo de transporte. 3. Un dispositivo de recepción. Y 4. Que el transmisor envíe solo la información que sea compatible para el receptor. Podemos decir que el primer sistema de comunicación tecnológico surgió en el siglo XVIII. Estamos hablando del telégrafo óptico. Una serie de torres ocupadas por un operador que era capaz de ver la torre anterior y la siguiente, de forma que los mensajes podían ser transmitidos fácilmente. La manera en que lo hacían era a través de diversos códigos compuestos por la manipulación de travesaños y otros elementos como flechas, esferas o paneles, cuya posición da origen a estos códigos. Debido a que los telégrafos ópticos eran muy grandes y causaban muchos accidentes, el hombre se dio la tarea de mejorar este sistema, y un siglo después salió el telégrafo eléctrico. El inventor del telégrafo eléctrico fue Samuel Morse en 1838. Este medio de comunicación consta de dos estaciones, una transmisora y otra receptora, que están unidas a través de un único cable. En las estaciones tenemos un pulsador y un electroimán que al atravesarle la corriente eléctrica atrae una pieza de metal con punta. Esta punta aprieta un papel sobre el rodillo de tinta. Si la duración de la corriente en el electroimán es larga, se escribe sobre el papel una raya, y si la duración es corta, se escribe un punto. En la estación emisora pulsamos el pulsador y enviamos una corriente al electroimán de la estación receptora. Si pulsamos poco tiempo en la estación receptora, el electroimán se escribe un punto. Si lo mantenemos más tiempo pulsando en la estación receptora, aparecerá una raya. La combinación de puntos y rayas se traduce en un código. Este código más utilizado fue el código Morse, debido y en honor a su creador. Seguimos con uno de los sistemas que hoy en día siguen evolucionando y desarrollándose, el teléfono. Desarrollado en el siglo XIX por Antonio Meucci. ¿Sabías que el mérito se le atribuye a Alexander Graham Bell y a Elisha Gray? Sin embargo, fue Graham Bell quien en 1876 lo patentó por primera vez, ya que Meucci no pudo hacerlo por cuestiones económicas. Un gran aparato que da un salto más allá transmitiendo señales acústicas mediante señales eléctricas. Es un proceso un poco largo, pero en resumen, los sonidos pasan por un micrófono que comprime granos de carbón con una membrana, según la frecuencia e intensidad de la señal acústica. Luego esa señal eléctrica es enviada a la central telefónica, de donde partirá para llegar al receptor, un auricular. Para poder comunicarse con alguien en específico se usa un código, al igual que se usaba en el telégrafo eléctrico o el óptico, solo que este código ahora le llamamos número telefónico, que está definido para cada usuario. ¿Se imaginan un servicio que permita la transmisión de voz utilizando la red de internet? Pues a finales del siglo XX fue creada la telefonía VoIP, la telefonía internet, la cual funciona de la siguiente manera. Las redes de telefonía traducen la señal analógica de las ondas sonoras de la voz en señales eléctricas analógicas, que son transmitidas tal cual hasta el otro extremo de la comunicación, donde son de nuevo convertidas en ondas sonoras. La comunicación de voz a través de una red IP consiste en los siguientes pasos. 1. Registrar las ondas sonoras de la voz con micrófono. 2. Digitalización y codificación de las señales para convertirla en un flujo de bits. 3. Transmitir la información en tiempo real. 4. Decodificación de la información y conservación de digital a analógico. 5. Producir las ondas sonoras con un altavoz. También tenemos el radio, quien después de un largo trabajo para probar la existencia de la radiofonía, vio la luz en 1902 cuando Julio Cervera transmitió voz entre dos puntos alejados por 85 kilómetros, aproximadamente. Básicamente lo que hace es convertir sonidos en series de números o dígitos. Los países que hoy en día se pretenden modernos deben contar con un satélite propio. Es condición indispensable para entrar en el umbral del siglo XXI. Y para eso existe la comunicación vía satélite. Un satélite de comunicación se puede definir simplemente como un paquete electrónico de comunicación
puesto en órbita, cuyo objetivo principal es iniciar o ayudar a la transmisión de comunicación de un punto a otro. Esta información por lo general corresponde voz, video y datos digitales. Los satélites de comunicación están diseñados para repetir otra frecuencia cualquier señal que se le envíe, repite y retransmite a la Tierra cualquier señal. La invención de la radio no solo dio lugar a crear esa magnífica máquina con la que escuchamos noticias o música, pues aún en el siglo XIX, Rudolf Hertz descubrió que se podía transmitir información por ondas de radio. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XX que luego de presentarse la radio móvil se empezó a trabajar en la telefonía celular analógica. Esta consiste básicamente en estaciones de radiocomunicaciones que cubren un cierto territorio. A estos territorios se les llama células o celdas y se encargan de transmitir la información a los teléfonos celulares, según la celda en que ésta se encuentre, sin perder dicha información entre el paso de una célula y otra. Gracias a esto, hemos tenido un avance muy significativo, pasando ya por varias generaciones de tecnología celular. La primera generación, la 1G, apareció en 1979, pero solo era capaz de transmitir voz a una velocidad realmente baja, lo que la hacía algo imprecisa. La segunda generación llegó 11 años después, con la novedad de que ahora era digital y utilizaba protocolos de codificación más sofisticados. Además ofrecía servicios adicionales, como fax, mensajes de texto, que por cierto tenían un límite de caracteres por mensaje, así que tenías que pensar muy bien lo que querías decir o tendrías que gastar tu saldo en otro mensaje. Fue tan buena que incluso antes de pasar a una tercera generación existió una generación 2.5. Esta también incluía nuevos protocolos y era más barata. Pero finalmente, llegando al siglo XXI, terminamos en la tercera generación. Esta ya era lo suficientemente buena como para conectarse a internet, reproducir audio, video en movimiento o incluso unirse a videoconferencias. Sin embargo, poco tiempo después, y actualmente en uso, tenemos una cuarta generación. Esta es una tecnología que además de ser un sistema, se convierte en una red, ya que las redes cableadas y las inalámbricas han convergido y ahora podemos visualizar contenido de streaming con menos cortes que con la red 3G y tiene una velocidad mucho mayor y cobertura más grande en cuanto a transmisión de datos. Uno de los sistemas de comunicaciones que utilizamos más actualmente es el Wi-Fi, el cual es una red inalámbrica a través de la cual los dispositivos como computadoras portátiles o de escritorio, dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y accesorios y otros equipos como impresoras y o videocámaras pueden interactuar con el internet. Permite que esos dispositivos, entre tantos otros, intercambien información entre sí y lo establezcan de una manera una red. La conectividad a internet se logra a través de un router inalámbrico. Cuando accede a Wi-Fi, se conecta a un router inalámbrico que se permite que los dispositivos que admite Wi-Fi interactúen con el internet. El Bluetooth actualmente es uno de los sistemas de comunicaciones más olvidados debido a la llegada del Wi-Fi, pero a principios del siglo XXI era uno de los más usados. Fue creado con la intención de comunicar dos tecnologías diferentes, los ordenadores y los teléfonos móviles. Es una tecnología utilizada para la conectividad inalámbrica de corto alcance entre dispositivos tales como PDAS, Personal Digital Assistants, teléfonos celulares, teclados, máquinas de fax, computadoras de escritorio y portátiles, módems, proyectores, impresoras, etc. Dato curioso, el Bluetooth SIG lanzó el logo como la fusión de dos letras del alfabeto rúnico, Haggal y Berkana, que representan la H y la B, las iniciales del rey. Con orígenes en 1957, la navegación por satélite o GPS, como lo conocemos habitualmente, nació como parte de un experimento militar de la Unión Soviética, en el que monitoreaban la posición de un satélite por la señal que transmitía. De esta forma se les ocurrió que se podía hacer algo a la inversa. Con el tiempo, el hombre ha creado diferentes dispositivos capaces de conectarse entre sí, y para ello hablaremos de las redes informáticas, que es el conjunto en el cual estos dispositivos pueden conectarse entre sí a través de un medio que intercambia información y comparten recursos. Básicamente, la comunicación dentro de una red informática es un proceso en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados, emisor y receptor, que se van asumiendo y alternando distintos instantes de tiempo.
También hay mensajes que es lo que estos roles intercambian. La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidas en varios estándares, siendo el más extendido de todo el modelo TCP/IP, basado en el modelo de referencia o teórico OSI. De la definición anterior podemos identificar los actores principales en toda la red informática. Así cerramos con los sistemas de comunicaciones pasados y presentes, por lo que toca hablar de lo que será el futuro. La tecnología 5G, es decir, la quinta generación de redes móviles que ya está a la vuelta de la esquina, multiplicará enormemente la cantidad de aplicaciones que se le pueden dar. Aunado al Internet de las Cosas, se prevé que permita realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, desplegar flotas de vehículos autónomos e incluso coordinar trabajos agrícolas a través de sensores instalados en los campos de cultivo. De esta forma, podremos tener muchos más dispositivos conectados, compartiendo información en tiempo real. Un avance impresionante, sin duda. Con esto damos por terminado el video. Esperamos que haya sido de su agrado y resultar interesante para todos aquellos que lo vean. Muchas gracias por su atención.